Cada uno esta mañana, amado pueblo del Señor, y con ayuda del glorioso Espíritu Santo trataremos de sacar el tema de esta mañana. Sabemos que es el Espíritu, nosotros no podemos hacer nada y no somos nada. Tratamos, como siempre digo, trato de llegar a ser inútil, pero creo que no llego ni inútil. Pero sí. Muy bien. Capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, los versículos. Y vamos a leer del 1 al 8. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 1 al 8. Gloria a Dios. Leemos la bendita y gloriosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos por este hermoso privilegio que nos regalas, bendito Dios, de poder exponer tu bendita palabra, Señor, y regálame de tu gracia. Ten misericordia, Padre eterno, de nosotros, y que tú, Señor, hables a tu pueblo. Alguien ha venido con un problema, ayuda a resolverlo, alguna necesidad, de conformidad a tus riquezas y glorias, súplelas. Si una enfermedad hay, o de común, Padre eterno, pon tu mano y en ese achaque de salud y sana a mi hermano o a mi hermana, y que tomes el control de este lugar. Bendito y glorioso Espíritu Santo, tómalo, bendito Padre, porque sin ti nada somos. Bendito Padre, gracias te damos, y darnos un discernimiento de espíritu para comprender, entender, digerir tu santa bendita palabra, y que la pongamos por obra en nuestro diario vivir. Padre eterno, gracias en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo y Salvador. Gracias. Amén, amén y amén. Tome su lugar, amado hermano, hermana, esta mañana. Es que bien difícil, toda la semana me pasé ahí meditando y a ver qué ponía el Señor en mi corazón, y es dentro de ellos es que también es la primera misión que es dirigida a los gentiles. Pero lo primero que encontramos son con los prejuicios. Y me fui al diccionario de la Real Academia Española para que veamos desde ese punto de vista qué quiere o qué significa o cuál es el significado de prejuicio. Dice el diccionario: acción y efecto de prejuzgar. Acción y efecto de prejuzgar. Un segundo término: opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal.
En otras palabras, un prejuicio es una crítica que se realiza sin tener los suficientes elementos para poderla fundamentar. Tremendo, ¿no? Nos tocará, no creo, porque estamos lavados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y hoy vamos a decir que el prejuicio y la parcialidad son cosas que han existido desde el principio. Desde el comienzo del tiempo, esto ha existido. Y si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 4, vemos la historia de Caín y Abel. Y en todas las partes del mundo vamos a encontrar el prejuicio. En todas las naciones, en todos los estados, en todos los vecindarios, vamos a ver y nos vamos a encontrar con los prejuicios que el ser humano se hace y que toma, y que, como dijo mi pastor, nos hacen daño, porque cuando empezamos con los prejuicios dañamos a una segunda o dañamos a una tercera persona. Y eso es, y luego para querer sacarlo de la mente ese prejuicio, ¿quién es el que puede sanar? Usted empieza a ir con el psicólogo a ver si es una locura la que cometimos, a ver qué es lo que se cometió, y entonces empieza usted a querer buscar medios por los cuales querer sanar de ese prejuicio, del daño que hizo ya en la memoria y en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, existe. Al menos podemos mencionar unas dos cosas. Las personas que se creen que son diferentes, y el maltrato también da origen a los prejuicios. Las personas que se creen diferentes, ellos empiezan a diferir, y aquí en este país no vamos tan lejos. Empiezan los prejuicios con la nacionalidad, y también hay prejuicios del color, del tamaño, pues. Yo, porque chaparrito, quisiera tener aquí a hermano Carlos, ¿verdad? Porque está alto él. Y empiezan los prejuicios. También puede ser en cuanto a la religión, en cuanto al aspecto político. Hay prejuicios en cuanto al estatus de una persona, estatus social. El nivel social de una persona puede también ser las riquezas, puede ser también el origen que puede tener una persona. También nos sumamos prejuicios en las herencias. Y cuando una persona se siente diferente, y que sus diferencias creen que son mejores, esa persona se cree ser mejor que otra persona. Y ahí es cuando empieza a dañar nuestro pensamiento y nuestro corazón. Y he tenido algunas noticias de allá de mi país un poco tristes para mí, porque el día viernes fallece un hermano que él, bueno, también yo, provenimos de familias, allá decimos de traje, de huipil, que tiene su blusa y tiene su falda hasta abajo, y es de color y es tejida a mano. Y este hermano venía de ahí y tenía poco tiempo de estar en la iglesia, y yo empecé a llegar a la iglesia donde se congregan mis hijos y mi esposa. Y él empezó tomando cierto afecto, cierta confianza, porque tenía un conflicto. Y el conflicto es de que ellos estaban
enraizados en la Iglesia Católica y en la fe católica como no tiene idea. Y no conocía a la suegra del hermano, y la suegra era una de las ayudantas de allá, y en ese entonces ya se llamaban sacerdotes mayas, que es igual a lo que son los brujos y los hechiceros. Entonces yo no lo sabía. Él empezó a platicar conmigo que quería que su esposa viniera a los pies de Cristo, que cuánto había estado orando, cuánto le estaba pidiendo a Dios. Y le dije, no se preocupe, Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Pero yo no sabía de cómo estaba la situación ahí. Lo que sucede es que la hermanita ya había ido a la iglesia, y cuando llegó a la iglesia, unos ciertos hermanos le hicieron la mirada de pies a cabeza, la empezaron a barajear, la empezaron a desnudar, le vistieron, le quitaron su corte, le quitaron el rupil, le pusieron una falda corta, le pusieron una falda larga, o sea, le hicieron de todo a la hermana. Y como que percibió eso en su corazón y dejó de ir a la iglesia. Santo remedio para no ir a la iglesia. ¿Por qué? Por los prejuicios, que no era para ellos la iglesia. Y ellos no sabían qué potencial podía tener esa hermanita para ser líder en la iglesia. Qué potencial tenía esa hermana para poder predicar y testificar del glorioso evangelio del Señor. Y entonces empezamos a tratar ahí, y metí balado. Y empezamos, y llegué, hermanas, Dios les bendiga, y que dice que tenemos una reunión familiar, una célula en mi casa. Yo soy nuevo aquí en el área, apenas tengo una semana, pero ya empezamos con todo a glorificar el nombre en ese apartamento, y quiero que usted nos acompañe el día de hoy. Día viernes, me recuerdo que teníamos la reunión. Ay, hermano, empezó a hacer gestos, y yo no lo sabía tampoco, hasta ese momento no sabía nada. Entonces ella, al siguiente viernes tampoco, a los 15 días, ahí va llegando la hermanita. Y empezó a predicar el líder que teníamos ahí en la reunión, en el lugar donde yo vivía, y empezamos a glorificar el nombre del Señor. Se quedó para el refrigerio, y ay, aquí cayó. Y empezamos a tocar temas ahí en la reunión y en el refrigerio, y se fue bien a gusto la hermana, porque mi esposa cuando llega la recibe, la abraza, le da un besito en la mejilla, y ella se sintió en confianza. Aleluya. Y cuando empezamos a tener ya confianza, entonces dejamos ir la red y le dijimos: el que ha creído en el Salvador del mundo, en el que ha creído, en el que ha venido a este mundo para salvarnos, para darnos vida eterna en Jesucristo, ese es el día, y proceda al arrepentimiento, como se lo puedo decir a usted que también no tiene a Cristo en su corazón. Y inmediatamente aquella mujer sentí en sus ojos que corrían lágrimas, y dijo: yo quiero aceptar a Cristo en esta mañana, en esta noche, yo quiero aceptar a Cristo. Suficiente fue para cuando a los 15 o un mes venía aquella mujer, la mamá de ella, con su huipil, con su traje, venía a oír palabra, y el siguiente domingo en la escuela dominical también dijo: yo quiero probar de lo que mi hija ha probado. ¿Por qué? Porque probó lo que es bueno, lo que probó es el evangelio, el santo y bendito evangelio de mi Señor Jesucristo. Y ahí ella empezó también a danzar y a alabar el nombre del Señor, que había estado cautiva, esclavizada en el pecado, esclavizada en la hechicería, en la brujería. Vimos a ella venir a los pies de Cristo, porque para el poder del Señor nada es irresistible. Es poderoso el nombre del Señor, y en la sangre de Cristo hay poder. ¿Y qué si me hubiera formado en esos prejuicios yo? Una gran potencial que había en la hermana. Líderes para las niñas. Ahí todavía está trabajando la hermana. Aleluya. Y el varón, el hermano no me dejaba en paz. Y porque llegaba del trabajo a las 6, 7 de la noche, tiraba los zapatos, la ropa, al ratito estaban tocando en la puerta: hermano, vamos a visitar, hermano, vamos a predicar, hermano. Y el sábado me decía: hermano, vamos al parque, dice que hay que ir a predicar, que yo esto y esto. Bueno,
Vamos, hermano. Y cuando el pastor me mandaba a los Campos Blancos, era también la persona que me llevaba. Él nunca me dijo que no. Habían kilómetros para caminar. Dejábamos el carro a cierta distancia, porque de ahí ya no podíamos con el carro. Teníamos que agarrar el Dodge para allá, las dos patas, y nos íbamos hasta el lugar donde había que predicar el evangelio, kilómetro tras kilómetro. Él nunca me dijo que no. Ahí iba conmigo a donde nos mandaba el pastor a predicar la gloriosa palabra del Señor. No se formó prejuicio, y yo tampoco, porque ¿qué tal si hubiera formado esos prejuicios? El primer dañado hubiese sido yo, porque si hubiera sido el Dios Todopoderoso usando a otra persona y hubiese visto el potencial en esa familia, ¿cómo hubiese quedado yo? ¿Me entiende, hermano? Estamos hablando de los prejuicios. Y así usted también pudo haber ya rechazado a alguien por los prejuicios, por el mal concepto que se ha formado de una persona antes de conocerla bien. Porque usted se formó una opinión mala de la persona antes de conocerla. Hermano, ¿y le ha pasado aquí en la iglesia? Sí, también le ha pasado. Estaba trabajando en una cierta fábrica y las mujeres empezaron a, que es evangélico, que no sé qué, que le invitamos al currún, que le invitamos allá, y sí, me invitaron varias veces para ir al Tecaché, creo que es el que está aquí por ¿dónde queda ese? No me acuerdo. ¿Por dónde? La Parley. Sí, conoces, hermano. Por la Parley, la cual era de la Meadow Brook, por ahí creo que queda ese mugrero. Y me dijeron, vamos a ir ahí. Y yo les dije, de tanto fastidio que tenía, porque me encerraban las ingratas. Y le digo, bueno, voy con ustedes. Ay, que sí, que el evangélico y el que predica va a ir con nosotros al baile. Voy con ustedes, pero con una condición. A ver, ¿cuál condición? Antes que yo me vaya con ustedes, ustedes van a ir a la iglesia donde yo voy. Y vinieron dos ingratas y se sentaron allá. Cuando yo vi a la hora del llamamiento, estaban aquí en el altar dando la gloria al Señor, porque las había rescatado de lo más profundo donde esas mujeres estaban. A ellas no me las rechazaron, pero después vino otra de ellas, porque les contaron a las otras, pero una de ellas vino con su faldita hasta aquí y mostraba todo ya, y el hombre y los hermanitos ahí, y se acercó una hermanita, le dijo, usted no puede estar aquí. Así le dijo, porque ella me lo dijo. Yo no puedo estar mintiendo, hermanos, y más aquí. Ella me lo dijo, y vengo yo, y ¿qué podía hacer? Pues hasta la fecha no la hago que venga. No la hago que venga. No, que está aquí por aquí, que no sé qué, como que fueran más santas que yo. Qué golpe me dio. Pero la hermanita no tuvo la gracia y la palabra de poder hablarle a esta muchacha. Se formó su precepto erróneo, como dice el hermano pastor, los prejuicios y el mal entendimiento que tenemos de la palabra de Dios. Que eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces vienen los prejuicios y hacen daño, y en lugar de atraer almas a los pies de Cristo, a veces las rechazamos, se van. ¿Y cuánto nosotros hemos hecho eso? Nos hemos formado concepto de las personas sin antes conocerlas. Los prejuicios también vienen por el maltrato. Y el maltrato da origen a esos prejuicios. Tanto cuando maltratan a una persona o cuando esa persona maltrata a la otra persona. ¿Cómo así, hermano? Cuando una persona maltrata a otro o a otros y es maltratada por otros, viene inmediatamente lo que es la naturaleza humana. Y en la naturaleza humana empieza a germinar un montón de pensamientos y empieza a tejer pensamientos en su corazón y en su mente
y empieza a formarse esos prejuicios, a formarse esa crítica del maltrato, que entonces aquí empieza la mente a querer dar esa situación, de situaciones que se dan en nuestra mente, como el ignorar, el rechazar, el hacer bromas, el chismear, el ofrecer oposición, el de maldecir, abusar, combatir, perseguir, pasar por encima. ¿Seguimos? Segregar, esclavizar, y pudiéramos seguir muchas cosas. ¿Y cómo así? Es que cuando usted maltrata a otra persona, cuando usted es objeto de maltrato, usted inmediatamente, bueno, no usted, también yo, ¿qué haces? ¿Qué sea? Si alguien viene y me maltrata, se sube el indio arriba, como que el alcacel, se sube el maya, como les dije hace un momento, vengo de esa familia temperamental, porque nosotros somos temperamentales. Ya ve que en Guatemala hacen algo y una gran garrotiza que le dan, después vivos los queman. Y entonces se sube el indio. Si viene alguien y empieza a maltratarme, inmediatamente se me va a subir. Si alguien, o usted, o yo, maltrato a otra persona, ¿cree que esa persona va a estar tranquila conmigo? ¿Cree que si yo le llego y lo maltrato a usted se va ahí, hermanito, Dios le bendiga, aquí está la otra mejilla, pegue? No va a venir así, no lo cree. Inmediatamente, ¿qué me pasa? Y empieza y se sube el temperamento, se sube el colesterol. Y empezamos a cantar el colesterol. Muy bien, y este pasaje que se está viendo hoy en la palabra del Señor ocupa y asesta un duro golpe a lo que son los prejuicios. Y dije hace un momento, ¿cuál es la cura para esos prejuicios que nos hacemos? Y la única cura, la única sanidad que hay para los prejuicios y para nosotros que somos creyentes y que conocemos la verdad, sabemos exactamente que la única cura se llama mi Señor Jesucristo, porque cuando Él reina y Él vive y Él gobierna nuestras vidas, entonces se regenera el alma, se regenera el espíritu, y entonces hay un cambio en nosotros, y entonces se produce esa regeneración en nosotros para poder perdonar y ser perdonados. Pero es cuando viene y cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, y es la cura. Él cicatriza todas esas heridas que a lo mejor las tienen de 20, 25, 30 años, yo no sé cuánto tiempo. Sin embargo, eso no puede quedar ahí, porque le presento el poder maravilloso que puede cicatrizar esas heridas por mucho tiempo que hayan estado en la mente y en el corazón. ¿Cuál? El amor de mi Señor Jesucristo. El amor de mi Señor Jesucristo es la única solución. Él rompe con todos los prejuicios, con las barreras de toda persona. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, hoy entendemos, y es el pasaje que estamos viendo, que judíos y gentiles en Cristo Jesús ahora somos uno. Y más adelante vemos que los prejuicios de judío era judío con gentil, gentil con judío y gentil con gentil. Esos son los prejuicios que se están formando. Y entonces la única solución para acá es mi Señor Jesucristo. El pueblo judío siempre había sido, usted y yo lo sabemos, el pueblo judío siempre había sido maltratado, había sido esclavizado y había sido regado por todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque era objeto de conquista, de ejército tras ejército. Venía un ejército y lo conquistaba, venía otro ejército y lo tomaba, y entonces empezaron. E inclusive cuando mi Señor Jesucristo está en la tierra, el pueblo de Israel era esclavo, estaba dominado por un imperio. ¿Cuál era el imperio? Roma. Los romanos estaban en gobierno en Israel. Entonces, a través de los siglos, el pueblo de Israel
había sido conquistado entonces por ejércitos tras ejércitos. Y ellos habían sido deportados, esparcidos por todo el mundo. Eso era el pueblo de Israel. Muy bien. Entonces, ahora, los líderes judíos sabían esto, claro que lo sabían. Sabían que su religión era lo que era la fuerza de ellos, porque en la religión de ellos, y que eso veían los demás pueblos aledaños, los demás pueblos que eran sus vecinos, veían en la religión judía que el pueblo judío adoraba y que glorificaba al verdadero Dios vivo y único Dios. Y esa es la diferencia también que usted y yo tenemos que mostrar al mundo, y el Ebenezer tiene que demostrar que aquí adoramos al único, al verdadero Dios viviente, que estamos dando la honra y la gloria al Todopoderoso, porque Él es el que puede romper toda barrera, puede romper toda esclavitud de prejuicio. Y cuando usted entiende eso, entendemos que es necesario que vayamos, que prediquemos la gloriosa palabra del Señor, para que puedan venir y arrepentirse todas aquellas almas sedientas de la palabra del Señor, y que el diseño de salvación también sea alcanzado para ellos, y que puedan venir a los gloriosos pies del Señor Jesucristo, y que aquí también encuentren la regeneración para sus vidas. Este fue un punto en donde Israel va a fracasar. ¿Por qué? Porque los judíos habían malentendido y malinterpretado la palabra de Dios y el propósito de la palabra del Señor. Porque Dios en un inicio llamó al padre de la fe, a Abraham. Llamó al padre de la fe, a Abraham, para formar una nación con un solo propósito: de que el pueblo de Israel fuera su pueblo. Y que el propósito de Dios cuando forma su pueblo es también que el pueblo de Israel fuera misionero, que fuera y llevara la palabra, que llevara la paz a los pueblos aledaños, que llevara el evangelio a todo el mundo. Y ellos habían malinterpretado la palabra, porque pensaron que si Dios los había escogido y que era solo para ellos el Dios vivo, único y verdadero, solo para el pueblo de Israel, y que para usted y para mí nada que ver, no había Dios para nosotros. Pensaron de que era solo Dios para ellos, y esa era la mala interpretación que le dieron, y que solamente la palabra que le había dado era solo también para lo local, era para el pueblo de Israel. Y entonces, ¿a dónde quedábamos nosotros? Y entonces nosotros no estuviéramos aquí dentro del diseño de plan de salvación que hizo el Todopoderoso para el ser humano. Y eso es lo que estamos haciendo hoy acá, que estamos acá porque por la gracia del Señor hoy somos salvos para la gloria y la honra del Señor, porque Él ha perdonado nuestros pecados. El pueblo de Israel tenía que ser misionero, tenía que llevar la palabra hasta los lugares más recónditos, hasta los lugares más escondidos de la tierra. El pueblo de Israel tenía que llevar la palabra. Y ahora la pregunta es: han pasado siglos tras siglos, a lo largo de la historia ha venido siglo tras siglo, es decir, año tras año, y la pregunta que surge: ¿ha sido alcanzado el mundo? No ha sido alcanzado el mundo. ¿Cuántos allá hay borrachos? ¿Cuántos allá hay drogadictos? ¿Cuántos de nuestras familiares, cercanos, hijos, nietos están perdidos? Y entonces necesitamos que ellos procedan al arrepentimiento, llevar la palabra del Señor ahí. Entonces no ha sido alcanzado el mundo. Y ese es un reproche y nos da al corazón. Así como dice el hermano pastor, un gancho al hígado, porque el mundo no ha sido alcanzado. Porque el pueblo de Israel estaba llamado a testificar de este glorioso evangelio. Pregunto, Ebenezer, ¿estamos excluidos de esto? ¿Nos eximimos de esto? ¿Nos eximimos que nosotros no vamos a testificar del glorioso evangelio?
No, usted y yo decimos llamados, separados para adorar y glorificar el nombre del Todopoderoso. Y hemos sido separados para la adoración del único y verdadero Dios. Y cuando hemos sido separados, usted y yo tenemos que dar testimonio que adoramos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que tiene poder para poder sanar las enfermedades, porque por sus llagas hemos sido sanados. Y tenemos que testificar de eso, de que en Dios hay poder para salvación de las almas primeramente, salvación de su vida espiritual, de su vida, de su alma. Ese es el poder del bendito y glorioso Evangelio. Testificar de que en Cristo no solo hay poder para la salvación de las almas, sino que hay poder para las enfermedades y que somos sanados por el poder del glorioso Espíritu, del glorioso Dios Todopoderoso. Tenemos que dar testimonio. Y el pueblo de Israel estaba llamado a dar testimonio de que adoraban al único Dios. Y mire ellos, los prejuicios que tenían ellos, que llamaban a los pueblos, ¿cómo le llamaban? ¿Cómo dice la palabra que le llamaban a los otros pueblos? Gentiles. Pero ¿cómo les llamaban? Ahí está en la Biblia. Lo llamaban perros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ellos no tenían ningún contacto con el pueblo gentil, al menos que hubiese sido estrictamente necesario. Y cuando se relacionaba con un gentil y llegaban otra vez al pueblo, tenían que pasar una estricta limpieza religiosa. ¿Para qué? Para llegar otra vez al pueblo. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Y le agradecemos al Todopoderoso que hoy no tenemos necesidad de ello, porque la sangre es de Cristo suficientemente poderosa para limpiar nuestra vida de todas esas cosas. Aleluya. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Nos gozamos en el Señor. Dese cuenta de los prejuicios ahora. ¿Cómo podemos llegar a tener paz y felicidad con lo que estaba diciendo nuestro pastor? Si nosotros tenemos esos prejuicios, no vamos a tener paz. Pero si ya descansamos en el Señor y ya no formamos esas autocríticas o críticas, o criticando al hermano o dejando al hermano, a la hermana, entonces vamos a tener paz. Porque no podemos seguir criticando al hermano o a la hermana. Ya porque traiga sus falditas aquí. Deje que el Espíritu Santo le cambie una ingrata y este ingrato. No es usted. El otro y la otra que va a hacer, se pone más rebelde. Y a lo mejor va a venir a short. Sí, ¿por qué? O dígame, oye, yo les cuento. No, yo no chupé, le decía mi papá. ¿Qué es aquí que no me venís demasiado tarde? Yo más le metía. Ya no me sentaba con una botella, ya era de caguama, ya era de litro, ya no era una caguama, una botellita ya no. ¿Ya por qué? Porque había mucha rebeldía en mí, de tanto escuchar a mi papá. Y así puede ser. Usted que puede estar criticando a la hermana y la mira ahí, déjela, el Espíritu Santo va a hacer el cambio en ella, en él. No tengo tiempo, pero yo tengo un gran testimonio de una persona que así rapidito usaba letras, se pintaba bien y se miraba al espejo y se miraba los zapatos, no coordinaba con el traje que tenía y llegaba y maquillaba, y allá en la puerta estaba mi hermano diácono bigotudo y le temblaban los bigotes. Y digo, ¿qué tiene, hermano Mario? ¿Qué tiene? Dígale. Dice, hermana, hermano, no se forme autocrítica, no se forme en su mente prejuicios, deje que el Espíritu Santo haga la obra. Y en un día dice que iba para la iglesia, él se maquilló, se puso aretes y todo el rollo y cadena. Yo no sabía que la mujer era esposa de uno que era consejero de un ministro, de un presidente de Centroamérica. Y ahí llegó en ese tiempo, porque no sé qué pasó en su salud y se fue para Guatemala a un chequeo. Yo no sabía que esa mujer y el hermano eran
de la clase social alta, y entonces por eso ella se vestía así. Pero un día se estaba listando y todos los zapatos y todo lo habido por haber, y se va al espejo y se mira en el espejo, y el espejo le dice: si te quitaras la pintura y se te quitaran los aretes y te quitaran las cadenas, las pulseras y todo lo que tenés, porque llevaba pulseras hasta aquí en las patas del pastor, hasta aquí en los pies, y entonces si te quitas todo eso te vas a ver bien, te vas a ver mejor, porque vas a ser natural, así te necesito. Y el hermano escuchó que el espejo le decía así, inmediatamente agarró la acetona, no sé qué, para quitarse las cosas de las uñas, aquí también se lavó, creo que se bañó nuevamente y se cambió con, así de traje X. Y cuando llega al espejo, le dice el espejo: ¿cómo te ves ahora? ¿No te ves más linda que como estabas anteriormente? ¿Quién hizo el cambio? Mi hermano Bigotú, el hermano Jacob, porque me dijo: apóyeme, porque queremos una sesión para llamar al orden a esta mujer. Deje que el Espíritu Santo haga el cambio. Yo no puedo hacer el cambio en esa mujer. Y mire esa mujer, hizo el cambio Dios en ella. Y al siguiente domingo ella testifica. Si no lo estuviera diciendo, ella testificó de lo que Dios le dijo antes de irse a la iglesia. Es para darle la gloria al Señor, es para adorar y glorificar su santo nombre, porque usted no va a hacer el cambio en una mujer, usted no va a hacer el cambio en un hombre, usted no va a hacer el cambio en su hijo, su hija, su nieto, su nieta. Es el glorioso Espíritu Santo el que va a hacer el cambio en cada una de esas personas. Aleluya. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Los prejuicios se vuelven tan arraigados en el corazón del ser humano. Y por eso es que el pueblo de Israel no tenía ningún contacto con los gentiles. Otra cosa que se veía en el pueblo judío era de que no le prestaban ayuda a ninguna mujer embarazada. No le daban ayuda para dar a luz a su bebé, con el sobretexto de que no naciera otro gentil más. Se exhibe la actualidad de hoy a la actualidad de ese entonces. La respuesta usted la tiene cuando va a los hospitales. Y en este mundo que estamos hablando de prejuicios y del malentendido de la palabra del Señor, ahí nace lo que hoy somos la iglesia del Señor. Ahí nace lo que hoy somos la iglesia del Señor. Aleluya. Todo el sufrimiento que ha tenido para nacer ahora el pueblo de Dios, la iglesia que ahora somos todos nosotros. Aleluya. Para alabar y glorificar el nombre del Todopoderoso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dije hace un momento, ¿cómo Dios va a poder vencer y romper todas estas barreras de prejuicio que habían estado acumulando en el corazón del ser humano? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr que su iglesia, el pueblo de Él, fuera librada de todas esas raíces? ¿Cómo lograrlo? En el diseño divino ya estaba la planificación de que se iba a lograr con la venida de su amado Hijo, mi Señor Jesucristo y mi Salvador. Y Él es el único que vino a romper toda esa barrera y todo ese yugo de los prejuicios. Y así Él, mi Cristo, mi Padre Celestial, vencieron y rompieron todas esas cadenas. Y ahora usted puede decir, ¿y qué tiene que ver conmigo esto? ¿Por qué lo están diciendo? Pues precisamente porque debemos tener un concepto de esto para poder entender todo lo que viene del capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque ahorita se está viendo los prejuicios. Después se va a ver la predicación del Evangelio a los gentiles. Y después de la predicación del Evangelio de los gentiles, cuando el apóstol Pedro está predicando, está dando su sermón, y viene el glorioso Espíritu Santo y desciende en Jope, en la casa de Cornelio, y todos son bautizados con el glorioso Espíritu de Dios. Aleluya. Y entonces ahí quedaron los prejuicios por un lado. Ahí fue cuando entendió el apóstol Pedro que el Evangelio, que la
Oh, bendito y alabado es el nombre del Todopoderoso. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Porque esto es un gran privilegio, el escuchar el mensaje de salvación de la palabra del Señor. Hemos tenido uno de los grandes privilegios de ser la generación que estamos viendo el cumplimiento de la gloriosa palabra del Señor. Pero también es la generación donde más se ha predicado este glorioso evangelio. Y también vemos la dureza del corazón del hombre y de la mujer, que no quiere arrepentirse, que no quiere venir al llamado de Dios. No quiere hacer su corazón volver a Dios. Y este es el llamado para usted que está escuchando, para usted que está viendo. También usted, hermano y hermana, que se ha alejado de los caminos del Señor, es llamado del Todopoderoso para que encauce su vida y venga a los pies de Cristo y siga caminando en la senda que conduce a la patria celestial. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Un estudio de estos, de todas las partes, de todos sus acontecimientos, nos muestra que Dios ha roto todas las barreras y los prejuicios raciales, religiosos, políticos y todo lo que se pueda formar el hombre, con la intención, vea usted qué grande es nuestro Dios. Y por eso siempre tomo esas lindas palabras que dicen: ¿quién como tú, oh Dios? ¿Por qué? Porque en este propósito Dios no quiere que nadie se pierda, que no se pierda por un prejuicio ingrato, sino que el propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que vengan a los pies de Cristo, que conozcan el caminar del Evangelio. La intención de Él, el deseo en el corazón del Dios viviente, es que desaparezcan para siempre en el hombre y en la mujer todos los prejuicios, y que su amado Hijo lo envió y vino a mostrar que Dios tiene amor para cada uno de nosotros y quiere que todos nosotros seamos salvos. Puede ser que hoy hubiera titulado La caída de los prejuicios o la apertura al Evangelio a los gentiles. Podría ser. Pero si Dios le plació ver sobre los prejuicios, ahí está. ¿Para qué? Para que también nosotros no nos formemos esos prejuicios en nuestra mente. En nuestra mente. Ahora, del versículo 1 al 8 aparece Cornelio. La pregunta es, a este momento, ¿Cornelio era salvo? ¿Cornelio era salvo, hermanos? No era salvo. Pero sin embargo, ¿qué dice la palabra? Daba buenas limosnas, oraba a Dios siempre, pero no era salvo. Y él, con todo esto, Cornelio decía: Dios mío, algo me falta, algo quiero para ser completo, algo me hace falta para el 100%, y quiero que tú me digas qué es lo que me falta. Y a Cornelio lo que le faltaba era aceptar a Cristo como su Salvador en su vida personal. Cornelio no era salvo, así lo dice el capítulo 11 y versículo 14 del libro de los Hechos. Ahí al siguiente capítulo. Así lo dice, no era salvo. ¿Por qué? Porque el Señor le dice: te voy a enviar a Pedro para que él te diga lo que debes de hacer y serás salvo tú y toda tu casa. Oh, bendito y alabado es el nombre del Señor. Y por eso debemos de alabar el nombre del Señor. Él era un hombre bueno, devoto, como lo dijimos hace un momento, adoraba a Dios, al verdadero Dios, tenía temor y reverencia a Dios, y dice que hacía el bien a muchos, hacía el bien a toda la gente. ¿Por qué? Porque daba limosnas, pero le faltaba algo.
Le faltaba algo. Reconocer que era pecador y reconocer a Cristo como su Salvador. Y no es el cuadro, y no es el típico espejo de muchos hombres y mujeres. No necesito ir a la iglesia, yo estoy mejor, estoy más santa que tú. No necesito ir ¿a qué vas a dar pidiendo? Ya te lavaron el cerebro. Lo que dice el mundo. Es lo que dice el mundo. Pero si damos y nos mantenemos siendo buenos, devotos, tenemos temor de Dios, hacemos el bien, oramos a Dios, pero si no reconocemos que somos pecadores, de nada sirve lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Cornelio ahí. Y si ustedes están así, de nada sirve también. Porque ahora, si usted da diezmo, usted da ofrenda y usted da limosna y usted ayuda al necesitado, y después de conocer a Cristo, buena obra está haciendo. ¿Por qué? Porque ha conocido a Cristo, y en el amor de Cristo es que está haciendo eso. Y lo está haciendo porque está reconociendo el amor del Señor en su corazón. Y por eso lo hace. No lo hace porque tiene una obligación. No lo está haciendo porque tiene usted algo que eso lo va a ayudar. No, lo vamos a hacer porque esas obras nos van a ayudar a testificar que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y que antes no lo teníamos, pero hoy lo tenemos. Para testificación. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿había sinceridad también en Cornelio? Sí, amén. Claro que sí, había sinceridad. Estaba siendo sincero. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: tus limones y tu oración han subido. Ahí es donde estaba siendo sincero él. Pero no tenía a Cristo en su corazón. Amigo, yo sé que no levantó la mano, y sé que sí hay amigos acá. Tiene que reconocer que es una persona pecadora. Tiene que reconocer que necesita a Cristo en su corazón. No necesita, no simplemente es de que yo me porte bien, que no fumo, no chupo, no mujereo, no voy a nada, no me prostituyo, no nada. No es solo eso. Lo principal, que tenga a Cristo en su corazón. Eso sería lo principal. Eso sería lo principal. Estaba buscando a Dios, Cornelio. Quería agradarle, quería conocerle y quería hacer su voluntad. Ahora, cuando también Dios no se queda también ahí con los brazos cruzados. No, ¿verdad que no? Porque cuando Dios ve eso en el corazón del humano, Él no se queda con los brazos cruzados. Inmediatamente Dios ve esas actitudes en la persona, en el hombre y la mujer, y entonces Él se prepara con un hijo o una hija, un siervo o una sierva de mi Dios Todopoderoso, y lo envía a esa persona a decirle el camino correcto y lo que debe de hacer para ser salvo. Y eso va a alcanzar no solo a la vida de él, sino que va a alcanzar a toda la casa donde está viviendo. Ahí. Entonces, no basta, amados hermanos, de ser buenos, de dar aquí, que dar allá, sino hemos reconocido que somos pecadores y que necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Dije hace un momento, no levantó la mano usted, pero yo sé que hay amigos. Y el mensaje terminó acá y no me puedo retirar de este lugar si no hacemos una invitación. Creo que Dios habló a la vida, y si usted tiene ese deseo de conocer a Cristo, le invitamos ahí, o viene aquí o levanta su mano. Mi pastor ya está acá, va a orar por esa persona. Si usted no tiene a Cristo en su corazón y hoy quiere hacer su decisión de tener a Cristo en su corazón, levante su mano y venga aquí al altar, cualquiera de dos cosas. ¿Hay alguien que lo quiera hacer? ¿Hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón? O cambiamos. Tal vez, hermano, se ha deslizado algo, ha tenido un tropiezo y quiere reconciliar con el Señor, también es la oportunidad. Está Dios con sus brazos abiertos, esperando. Ese es el amor y la misericordia de mi Dios.
Si no lo hay, mi pastor viene para continuar, y que Dios me lo bendiga, pueblo del Señor, y hasta una próxima oportunidad. Que Dios me lo bendiga. Solamente quiero agregar algo. Hay una palabra que quizás hermano Miguelito no mencionó, y es la palabra estereotipo. La palabra estereotipo va ligada con prejuicio. Y el estereotipo muchas veces, algunas veces funciona. Por ejemplo, como cuando yo me meto a un callejón solitario y oscuro. El estereotipo dice que ese lugar es apropiado para asaltar, es un lugar apropiado para que sufras algún daño. Entonces, así que cuando yo llego a ese lugar, me detengo y digo, ¿valdrá la pena que me introduzca? ¿Valdrá la pena que pase por ahí? Y entonces ese estereotipo, que es primo hermano del prejuicio, me hace tener precauciones. ¿Estamos entendiendo? Me hace tener precauciones. Entonces, y así que mejor digo, no, mejor voy a buscar una ruta alterna, porque el estereotipo dice que en un lugar solitario, en un lugar oscuro, un callejón sin salida, puede haber peligro. Entonces, el estereotipo me puede decir a mí que si me voy a subir a un avión todo viejo, que está, desde que está en la tierra está todo, ¿para qué me subo? Hay peligro. El asunto del prejuicio es que el prejuicio produce discriminación, y es lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel discriminaba a todos los demás. Para Israel nosotros éramos perros, para los israelitas, éramos perros todos los gentiles. Por eso San Pablo, lindo, cuando dice que el Señor había derribado la más grande de las barreras, y que ahora de judíos y gentiles había hecho un solo pueblo. Alabado sea Dios por eso. Eso fue lo que Dios hizo, derribó la más grande barrera. ¿Saben ustedes que dentro de lo que era el pueblo de Israel, por ejemplo, si un israelita veía a una gentil que estaba dando a luz, no le ayudaba? ¿Y por qué no le ayudaba? Porque no quería que naciera un gentil más. Así como lo hacía Egipto con los judíos allá en Egipto. Entonces, así que el israelita, no queremos un gentil más. No queremos un gentil más. Es decir, viendo a los gentiles como algo problemático. Ahora, esta situación de prejuicio es lo que ha llevado ahorita a protestas en este país. Es decir, esto es lo que hay que ver ya aplicándolo a la actualidad. Y ahora viene también ya el aspecto estereotipo, porque ahora la gente ve a los policías como que todos fueran chavinos, como que si todos los policías fueran malos, y no es cierto. ¿Me están oyendo? No es cierto. No todos los policías son malos, ni todos los morenos son malos, ni todos los negros, ni todos los blancos son malos, ni todos los hispanos somos haraganes y sucios. Porque el estereotipo de nosotros es que somos gente sucia, que donde quiera que llegamos las casas bajan de precio. ¿Y por qué bajan de precio? Porque hacemos una gran parranda los días sábados y dejamos botellas y dejamos lo que en el sabor le decimos corcholata, la tapadera allí, y dejamos basura y que aquí, que allá. Supuestamente ese es el concepto que tienen de nosotros. Pero no es cierto, no todos somos iguales. El asunto nuestro, y aquí termino, es que yo no acepto que me discriminen, ni acepto que tengan prejuicio contra mí, mas sin embargo, yo sí lo hago. Yo sí tengo prejuicios, yo sí discrimino. Estoy enseñando nada más. ¿Cómo es posible que usted no quiera que lo discriminen? Usted, ay, que me discrimina por ser hispano, ay, que me discrimina por ser mexicano. Y usted hace lo mismo. Ejemplo claro, sencillo, contundente, específico. Cuando la hermanita viene a decirme que se iba a mover de casa, pastor, no tiene una casa de renta. ¿Por qué, hermana? Es que me voy a mover de ahí. ¿Y cuál es el problema? Se ayuda a vivir unos morenos a la familia. ¡Wow! No. Entonces, el tema es tan largo que yo creo que no se puede explicar ni en 1 hora, ni en 2 horas, ni en 3 horas. Es un tema larguísimo. Porque ahora vendría la gran pregunta: ¿cómo vencer los prejuicios? ¿Cómo yo puedo ver a las personas
que aunque tengan ciertos estereotipos dentro de ellos, no son igual que los demás. Porque veo a un muchacho porque andan los pantalones así todos caídos, ya lo clasifico como pandillero, como ganguero, como drogadicto. Porque veo a una mujer que anda ya con minifalda, ya pienso que es de las que andan en las ramas. Y no es cierto. ¿Están oyendo? ¿Cómo poder diferenciar? Simplemente, aquí, el caso de Pedro. Pedro jamás hubiera entrado en la casa de Cornelio. Cornelio era despreciado por los judíos, porque estaba apoyando a los romanos. Así que para los judíos, Cornelio era lo peor. ¿Por qué Pedro entró a la casa de Cornelio? Lo veremos el próximo domingo. Vamos a presentar a un niño y ustedes se están despidiendo, que Dios los guarde y los bendiga. Pero el próximo domingo esto va a estar tremendo. ¿Cómo Pedro pudo vencer los prejuicios? Y cómo los cristianos podemos vencer los prejuicios.